Excelentes tiempos en los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo. Muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para compartir, mis amados, este espacio de lectura y de reflexión bíblicos con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, porque hasta este momento nos permite una vez más estar aquí. Está listo para el día de hoy continuar con el capítulo número 2, ahora de el libro de Juan, mis amados. Vamos a ver, primero que nada, algunos puntos a considerar y aplicar de este capítulo número 2. Nos dice considerar y aplicar. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga, según el versículo 5 de este capítulo 2. María dependía de Jesús. Por mucho que esto sorprenda a algunos, es la enseñanza de la Biblia. Lucas nos la describe como una sencilla sierva dispuesta a obedecer a Dios en todo. Esto lo menciona en Lucas 1:39. Antes y después del milagroso embarazo, siguió siendo una mujer sencilla y piadosa, como muchas otras en Israel. María necesitaba al Salvador Jesucristo, su propio hijo físico, como cualquier otra persona. En el Evangelio de Lucas, el versículo 47 del capítulo 1, ella misma reconoce su necesidad de un Salvador. Nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Reconoces tu necesidad de un Salvador? ¿Te das cuenta de que nunca podrás agradar a un Dios puro y santo con tus propias buenas acciones? Piensa en María. Fue un ejemplo a seguir. Reconoció que Jesús era Dios y que tenía el poder para solucionar cualquier problema. Hoy Jesús sigue teniendo ese poder. La sangre que Él vertió es suficientemente poderosa para perdonar nuestros pecados. Él ya hizo su parte. Vivió, murió y resucitó por nosotros. A nosotros nos corresponde creer en Él y obedecerle. Sin más, mis amados, vámonos al capítulo número 2 de este Evangelio de Juan y enseguida pasamos al comentario para ampliarlo más. Sean todos bienvenidos. Capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Excelente, corto este capítulo número 2. Vamos a ampliar un poquito más lo referente a este capítulo, mis amados. En los versículos 1 y 2, Jesús tenía como misión salvar al mundo. La más grande misión en la historia de la humanidad. A pesar de esto, empleó tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Quizá nos sintamos tentados a pensar que no deberíamos ocupar tiempo de nuestro trabajo, entre comillas, importante en asuntos sociales. Pero a lo mejor esas actividades sociales pueden ser parte de nuestra misión. Jesús dio importancia a estas festividades nupciales porque asistían personas y Él vino para estar con ellas. A menudo nuestra misión puede llevarse a cabo en momentos agradables de celebración con otros. Así que incluya a Jesús. Lo mismo en sus momentos de placer que en sus tiempos de trabajo. Qué precioso esto. Tenemos un Dios que es, yo lo llamaría integral, ¿verdad? Y que lo podemos honrar y bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Versículos 1 al 3. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaba celebrando la nueva vida de la pareja. Muchas veces se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba un insulto rehusar la invitación a una boda. Para entender o para atender tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Era una vergüenza que se les acabara el vino, pues rompía las leyes tácitas de la hospitalidad. Jesús quiso resolver un verdadero problema. Aquí en el versículo 4, María tal vez no pedía que Jesús hiciera un milagro, sino que le ayudara a resolver este problema tan importante hallando un poco de vino. La tradición dice que José, esposo de María, ya había fallecido, de modo que acudió a su hijo para que le ayudara a salir del problema. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender, y quizás ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero confió en lo que Él haría. Los que creen en Jesús y se hallan en situaciones que no entienden, deben seguir confiando en que Él hará lo que es mejor. Amén. Esto yo lo creo para mi vida.
Versículo 5. María se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que Él era más que su hijo humano, era el Hijo de Dios. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, quizás pensamos que sabemos cómo Él los resolverá, pero Él quizás tenga un plan diferente. Como María, debemos someternos y permitirle que resuelva los problemas a su manera. Versículo 6. Las 6 tinajas de piedra casi siempre se usaban para el lavado ceremonial. Su capacidad era de 75 a 110 litros. De acuerdo con las leyes ceremoniales judías, la gente se ensuciaba en forma simbólica al entrar en contacto con diferentes objetos cada día. Antes de comer, derramaban agua sobre sus manos para limpiarse de cualquier influencia perniciosa relacionada con lo que tocaban. Versículo 10. La gente siempre andaba en busca de emociones y sentido en todo menos en Dios. Quizás temen que Dios sea aburrido, muerto. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en Él es mejor que la nuestra. Le pregunto en esta hora, ¿por qué esperar hasta que se agote todo para acudir a Dios? ¿Por qué reservar lo mejor para el final? Versículo 11. Cuando los discípulos vieron los milagros de Jesús, creyeron. El milagro demostró su poder sobrenatural. La forma de realizarlo reveló la manera en que cumpliría su misterio, como ayudando a otros, relacionándose con autoridades y estando en contacto con la gente. Versículo 11. Los milagros no son simples actos sobrehumanos, sino actos que demuestran el poder de Dios. Casi cada milagro que Jesús hizo fue una renovación de la criatura caída. Restaurar la vista, hacer que el paralítico camine, rescatar la vida de la muerte. Crea en Cristo. No porque es un superhombre, sino porque es Dios que continúa con su creación. Aún en los que somos pobres, débiles, cojos, huérfanos, ciegos, sordos o con alguna otra necesidad desesperante de restauración. Creamos en Él, mis amados. Versículo 12. Capernaum se convirtió en la sede de su ministerio en Galilea, localizada en una importante ruta comercial. Era una ciudad importante en la región que contaba con una guarnición romana y un puesto aduanero. En Capernaum, Mateo recibió el llamado a ser un discípulo, según Mateo 9:9. En esta ciudad vivieron también muchos otros discípulos, según Mateo 13:4 del 13 al 19, y un oficial del rey, según Mateo 4:46. Tuvo al menos una sinagoga principal. A pesar de que Jesús hizo de esta ciudad su base de operaciones en Galilea, la atacó por su gente incrédula, y esto está registrado en Mateo 11:23 y Lucas 10:15. En el versículo 13, la Pascua se celebra todos los años en el templo de Jerusalén. Cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época. Deuteronomio 16:16 lo registra. Era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se realizaba un día y la fiesta de los panes sin levadura duraba el resto de la semana.
Toda la semana conmemoraban la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, según Éxodo 12 del 1 al 13, versículo 13. Jerusalén fue sede política y religiosa de Palestina y el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. Allí se encontraba el templo y muchas familias judías de todo el mundo viajaban a Jerusalén durante las fiestas importantes. El templo se construyó en un lugar majestuoso, un monte desde donde se dominaba la ciudad. Salomón construyó el primer templo casi en el mismo lugar, unos 1000 años antes, en el 943 a.C., pero los babilonios lo destruyeron en Segunda de Reyes 25. Es donde encontramos esto. El templo se reconstruyó en el 515 a.C. y Herodes el Grande lo engrandeció y remodeló. Versículo 14. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua con miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos permitían que se congestionara mucho más al dejar entrar a los cambistas y mercaderes para establecer sus puestos en el atrio de los gentiles. Aceptaron esta práctica como una manera de ayudar a los adoradores y una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Pero los líderes religiosos parecían no dar importancia al hecho de que el atrio de los gentiles estaba lleno de mercaderes y los extranjeros tenían dificultad para adorar. Y el motivo principal de visitar el templo era la adoración. Con razón Jesús se puso molesto por esta situación. Versículo 14. Los impuestos del templo tenían que pagarse con una moneda local, de manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas, lo que a menudo era deshonesto e imponían tarifas altas. A la gente también se le demandaba ofrecer sacrificios por el pecado. Debido a que los viajes tan largos, muchos no llevaban sus animales. Muchas veces los animales que se daban se los rechazaban por imperfectos. Los vendedores de animales tenían un negocio floreciente en el patio del templo. El precio de los animales para el sacrificio en el templo era más alto que en cualquier otro lugar. Jesús se molestó por la deshonestidad y voracidad practicada por cambistas y mercaderes. No debían trabajar en el templo mismo. Su presencia denigraba el templo, el lugar de adoración a Dios. Versículo 14. Juan narra la primera limpieza del templo. La segunda limpieza, ocurrida al final del ministerio de Jesús cerca de 3 años más tarde, se relata en Mateo 21 del 12 al 17 y Marcos 11 del 12 al 19 y Lucas 19 del 45 al 48. Versículos 14 al 16. Usaban mal el templo al convertirlo en un mercado. Olvidaban o no les importaba que la casa de Dios es un lugar de adoración, no un mercado para obtener ganancias. Mis amados, nuestra actitud hacia la iglesia es errada si la vemos solo como un medio para establecer relaciones personales o para ventajas comerciales. Procure que su asistencia a la iglesia sea solo para adorar a Dios. En los versículos 15 al 16, era obvio que Jesús estaba molesto con los mercaderes que explotaban a quien iban a la casa de Dios para adorar. Hay una diferencia entre la ira sin control y la ira santa. Sin embargo, a ambas se les llama ira. Así que debemos tener mucho cuidado en cómo usamos la poderosa emoción de la ira. Es bueno sentirla ante la injusticia y pecado, pero es malo sentirla por asuntos personales triviales. Versículos 15 al 16. Jesús hizo un látigo y echó fuera a los cambistas. Pregunta, mis amados: ¿debemos usar la violencia contra los que obran mal? A algunas autoridades se les permite, pero no a todos. Por ejemplo, la autorización para usar armas y reprimir a la gente la tiene la policía.
no el público en general. La facultad de encarcelar la tienen los jueces, no los ciudadanos. Jesús tenía la autoridad de Dios para aquello, algo que no se nos ha otorgado a nosotros. Mientras procuramos vivir como Cristo, no deberíamos apropiarnos de su autoridad donde no se nos ha dado. Quede claro esta parte, mis amados. Versículo 17. Jesús interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios y fue enérgico. La ira santa en contra del pecado y la falta de respeto a Dios le consumía. Veamos ahora la visita a Samaria. Jesús fue a Jerusalén para la Pascua. Limpió el templo y habló con los líderes religiosos, llamando a Nicodemo acerca de la vida eterna. Luego dejó Jerusalén y viajó por Judea. En su camino a Galilea visitó Sicar y otras villas en Samaria. A diferencia de muchos judíos de su tiempo, no intentó esquivar la región de Samaria. Versículos 19 y 20. Los judíos interpretaron que Jesús se refería al templo del cual expulsó a los mercaderes y cambistas. Aquel era el templo de Zorobabel, construido unos 500 años antes y que Herodes comenzó a remodelar, haciendo más espacioso y mucho más hermoso. Aunque había transcurrido unos 46 años desde la iniciada remodelación en el 20 a.C., todavía no se había concluido el trabajo, por lo que las palabras de Jesús de que podían o podría destruirse y reedificarse en 3 días fueron desconcertantes. Versículo 21 y 22. Jesús no hablaba del templo hecho de piedras, sino de su cuerpo. Sus oyentes no podían darse cuenta, pero Jesús es más grande que el templo. Mateo 12:6. Sus palabras cobraron significado en los discípulos luego de la resurrección. Aquel Cristo cumplió a la perfección lo predicho, y eso fue una prueba contundente de que era Dios. Versículos 23 al 25. El Hijo de Dios conoce todo lo relacionado con la naturaleza humana. Estaba al tanto de la verdad expresada en Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Como pregunta, ¿quién lo conocerá? Nadie es capaz de conocer a fondo la maldad. Pero Jesús discernía y conocía que la fe de algunos seguidores era superficial. Algunos de los mismos que proclamaban creer en Jesús más tarde gritarían: crucifícalo. Es fácil creer cuando todo es emocionante y todos creen en la misma forma. Pero la fe firme permanece cuando no es popular seguir a Cristo. Así es que, mi amado, aunque tal vez no sea popular el asunto, aunque tal vez sea complicado, que nuestra fe no desmaye, que nuestra decisión en seguir al Señor se deje ver de manera continua en cada uno de nosotros, mis amados. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Bendigo a todos mis hermanos que de una u otra manera por acá han estado conectados, presentes en esta transmisión, y también bendigo a todos los que vayan a ver esto como una repetición. Quiero aprovechar también este día, en este tiempo, para saludar a mis hermanos que nos han escrito aquí en el chat. Nuestro pastor Jaime Castro: bendiciones, pueblo del Señor, nos escribe: amén, amén, bendiciones. Nuestra hermanita Elizabeth presente también: bendiciones, amados hermanos, Dios con nosotros, amén, mi hermanita. Y aprovecho para desearle un feliz cumpleaños, mi hermanita Elizabeth Rubio. Según Facebook me indica que está cumpliendo años este día, mi hermanita. Que el Señor le bendiga, el Señor le permita muchos años más, llenos de bendición, llenos de propósito en el Señor. Que su voluntad sea cumplida en su vida. Me da mucho gusto el poder
saludarle y felicitarle, mi hermanita. Le mandamos un fuerte abrazo y deseamos que el Señor sea de manera constante, fuerte, permanente en su vida. Gracias a Dios, mis amados, por permitirnos llegar hasta este día, hasta este momento. Les bendigo, mis amados, en el amor del Señor, y les deseo que tengan un bendecido día a cada uno de ustedes. Ánimo, excelentes tiempos. Primeramente Dios, nos vemos en el siguiente capítulo, si Dios lo permite, aquí de Nuestro Buen Tiempo. Que tengan excelente día, mis amados. Bendiciones.